Bienvenidos. A continuación les voy a hablar sobre el grabador láser CNC. Para la construcción y diseño de una máquina CNC es necesario comparar diferentes alternativas de forma. Existen diferentes máquinas CNC en las cuales se puede observar como en la máquina de la derecha una mesa móvil. Pueden existir máquinas con mesas estáticas y diferentes movimientos de sus ejes para subir, bajar, recorrer en el eje X o recorrer en el eje Y. Se pueden comparar diferentes cosas entre las alternativas de forma, como puede ser las dimensiones, el área de trabajo, el costo, el número de motores y el peso. Estas máquinas que se observan a continuación son máquinas que se encuentran disponibles a la venta. Para una base de nuestro diseño inicial, se tomó a la alternativa B o a la alternativa que se puede observar segunda de izquierda a derecha, y en base a esta se realizó un diseño preliminar en el software Inventor. Este es el diseño estructural inicial, en el cual se puede observar una máquina con 3 ejes de movimiento. A su costado derecho se observa una caja en la cual será la fuente de poder, y encima de esta se encuentra una caja de madera en la cual se ubicarán los elementos de control. A continuación se puede observar la simulación de los movimientos de la máquina realizado en el software Inventor. Como podemos ver, los 3 carros se desplazan en el eje X, en el eje Y y en el eje Z de arriba hacia abajo. El movimiento de la máquina se dará por medio de correas dentadas en el eje X y en el eje y en el eje Z se da por medio de un tornillo de potencia. A continuación vamos a observar el diseño final de la máquina. En este se puede observar varios cambios. Se cambiaron un par de piezas para dar mayor rigidez y se cambiaron los espesores de estas para dar mayor rigidez a la máquina, y se dejó abierta la caja de control para poder observar los elementos y tener una mayor facilidad para su conexión. Para que una máquina CNC funcione, requiere de un hardware de control. Existen diferentes en el mercado, como puede ser el Raspberry Pi, el Arduino Uno o el Arduino Nano. El Arduino Nano cuenta con los puertos suficientes para el manejo de 3 motores y el control de láser, por lo cual esta es la opción más adecuada a seguir, ya que es bastante compacto y permite su conexión fácil. Para el control de los motores se utilizó un driver A4988. Este permite el movimiento de un motor a pasos controlado desde un controlador, un hardware de control, que en nuestro caso sería el Arduino Nano. El diagrama que se observa a continuación es aplicable para el Arduino Uno y para el Arduino Nano. Este driver A4988 nos permite dividir los pasos o utilizar micropasos para que sea más preciso el control del motor a pasos. Esto dará mayor precisión al movimiento de la máquina y se puede regular mediante conexiones o puenteos físicos en el ensamblaje del circuito. Para controlar el láser se requiere de un módulo de relé, el cual permitirá que mediante un pin seleccionado en el hardware de control se controlará la activación o desactivación del láser, y el relé se utiliza para que la fuente de poder sea directamente la que alimente al láser, más no el controlador, que no posee la corriente suficiente para su correcto funcionamiento. Para el ensamblaje del prototipo o de la máquina CNC, es necesario primero tomar las diferentes piezas diseñadas en Inventor y realizar el corte en una máquina CNC. En nuestro caso, se han realizado los cortes en MDF. Existen diferentes tipos de piezas, las cuales en su gran mayoría son piezas de MDF de 3 milímetros. Pocas piezas son realizadas en MDF de 5.5 milímetros y estas se realizaron de esta forma para dar mayor rigidez a la estructura de la máquina.
Inicialmente se requeriría el ensamblaje de la parte inferior de la máquina. Como se puede observar en la imagen, se ensambla primero las piezas para el tensor de la banda que se ocupará en el carro del eje Y. Se ensamblan los diferentes carros por separado y al final vamos a unirlos en un solo conjunto. Entonces, para el ensamblaje de la base inferior, se realizará el ensamblaje de los tensores y se colocarán en las tapas del motor. Se ajustará el motor con tuercas y se colocará su cubierta, la parte de la tapa superior, donde se alojará también el eje, uno de los ejes para el movimiento en el eje Z, y también se debe recordar que se debe colocar el piñón para que se pueda adaptar la banda al movimiento que se desea realizar en el eje Y. Después de tener listo el motor, se lo va a colocar dentro de la base de soporte de los motores. En esta base se colocará inicialmente el motor de la derecha o el motor que controlará el movimiento del eje Y. Después se ensamblarán las partes de alojamiento del motor del eje Z. Como se puede observar, en las diferentes piezas, todas están diseñadas para que encajen a presión y tengan una seguridad de que se van a mantener fijas. Todas las piezas deberían encajar a presión en el momento de su ensamblaje. Después de colocar el motor del eje Z y ajustarlo con pernos de igual forma, se procede a añadir los rodamientos lineales LM8UU para el movimiento en el eje Y. Estos rodamientos se deberán sujetar a la estructura o a la base de los motores mediante correas plásticas. Después de ubicar los rodamientos, se deberán colocar las dos tapas laterales que servirán de soporte para la máquina CNC. Después de colocar estos soportes, se atravesarán los dos ejes de 8 milímetros por los rodamientos. A continuación, sobre los ejes de 8 milímetros se deberá alinear la base de la cama del eje Y. Esta también se deberá sujetar a los ejes por medio de correas plásticas. Después, mediante el uso de separadores que permitirán elevar un poco la cama del eje y mediante pernos y tuercas para ajustar, se colocará la cama en la cual se van a colocar las diferentes piezas a maquinar. A continuación se deberán colocar los ejes correspondientes al soporte en el movimiento del eje Z, y también se deberá colocar el acople y el tornillo que dará el movimiento al eje Z. Después se ensamblará aparte el carro del eje Z, tomando la base y colocando sus dos soportes laterales. Después se colocará la tapa superior, se colocarán también los rodamientos. Estos deberán ser ajustados de igual forma que en el anterior con correas plásticas, y el motor también se colocará. Este debe ser colocado con pernos, ajustado con pernos, y también se deberá colocar su piñón, ya que este motor será el que dará el movimiento al eje X. En la parte inferior se puede observar que tiene un tensor similar al que se observó en el carro del eje Y. Este tensor va a servir para el movimiento de la banda o la correa en este eje. El acople que se observa en la imagen a la derecha, inferior, es el acople que se utiliza para dar el movimiento al carro del eje Z. Este acople es esencial que esté bien ajustado y sujetado, ya que depende de este el movimiento de todo el carro. Después se procederá al ensamblaje del carro del eje X. El eje X es muy fácil de ensamblar, pues se toma la H, que sería la base del carro X, se colocarán los soportes para los rodamientos y estos se ajustarán por medio de tornillos y tuercas.
Después se colocarán los rodamientos LMU U6 de 6 milímetros, los cuales deberán estar alineados y deberán sujetarse de forma correcta con correas plásticas. En la tercera imagen de la parte superior se puede observar una pieza pequeña, la cual servirá como tensor para la banda, ya que este eje también se moverá con una correa dentada. Estas dos pequeñas piezas permitirán que se tense la correa y mediante el ajuste de tornillos se podrá determinar la tensión que se requiere. Después de tener ensamblado el carro, se debe colocar o atravesar con ejes de 6 milímetros a los rodamientos. Esta será su soporte o su base para el movimiento. A continuación, se ensamblará el carro del eje X en el carro del eje Z. Este se deberá sujetar a la base del carro del eje Z mediante correas plásticas. Después de realizar este ensamblaje, se deberá realizar el último ensamblaje, en el cual se colocará la parte superior sobre la parte inferior, haciendo coincidir los ejes verticales con los rodamientos del carro del eje Z, y también haciendo coincidir el tornillo con su acople correspondiente para que se dé el movimiento en el eje Z. Después del ensamblaje final, después de colocar también el sistema de control, se observará como se ve en la figura. A continuación vamos a observar un video en el cual se puede ver cómo la máquina CNC funcionaría después del ensamblaje. Se puede ver que el tornillo va a dar el movimiento en el eje Z. Este se ve guiado por dos ejes laterales en los cuales se mueven sus rodamientos, que son rodamientos lineales, mientras que el eje X y el eje Y tienen una correa dentada, que son las que transmiten su movimiento. Se puede observar el sistema de tensión de la correa en el eje X, en este caso, en el cual a los costados de la mesa se adaptaron dos piezas de madera, las cuales ajustan y permiten tensar la correa. En el eje X se realiza la tensión de la correa de una forma similar. Se puede observar también cómo se sujetarían las diferentes piezas, como se dijo anteriormente, los rodamientos lineales con correas plásticas, y se puede observar también que los ejes se sujetan muy bien a las bases mediante correas plásticas. La máquina cuenta con tres ejes de movimiento, como se pudo observar. Tiene desplazamiento en su eje X, en su eje Y y en su eje Z. Cuenta con un sistema de control que es importante para el manejo de los motores y del láser, y este sistema debe estar interconectado a la computadora para así enviar las órdenes del código G que permitirá el movimiento o la graficación de diferentes imágenes. A continuación vamos a observar diferentes imágenes o fotografías del ensamblaje físico real de la máquina. Como se puede ver en la parte superior, la máquina está casi ensamblada y le faltaría colocarse su sistema de control. Es importante decir que el sistema de control debe ir conectado a la computadora para determinar así su movimiento, su velocidad de movimiento, y para que se realice mediante comandos de código G el movimiento de la máquina y la activación de las diferentes funciones. Se puede observar en el video a continuación
El movimiento de la máquina controlado desde la computadora. Se puede ver que tiene una velocidad baja de movimiento, pero se están moviendo sus tres ejes. Se puede observar que el eje X y el eje Y transmiten su movimiento por medio de correas, mientras que el eje Z se da el movimiento mediante un tornillo sin fin o una varilla roscada. Se puede utilizar cualquiera de las dos. En este caso se utilizó un tornillo de 4 entradas. Es importante considerar que desde la computadora se puede controlar la velocidad de movimiento de la máquina. Esto quiere decir que la máquina podría ser utilizada o bien para grabar o para cortar diferentes elementos o materiales dependiendo de la potencia del láser. A continuación se va a observar el generador del código G. En este caso se utilizó el Inkscape. Este es un programa que permite vectorizar y determinar la figura de una imagen y después transformar esta imagen a un código G, el cual será interpretado por el software y será enviado hacia el controlador para que éste realice los movimientos adecuados para grabar. Entre las propiedades que se pueden controlar en el momento de la generación del código G, se puede determinar la velocidad de movimiento de la máquina y también se puede determinar la resolución en la cual se quiere que salga la imagen. A continuación, es bastante importante configurar la máquina o configurar el software de la máquina para que se mueva con precisión. Es importante tomar en cuenta que se requiere setear la cantidad de pasos que se requiere para moverse 1 milímetro en cada uno de los ejes, lo cual se puede observar en los 3 primeros parámetros de la configuración del GRBL. También se puede determinar la velocidad de movimiento cuando se encuentra encendido el láser y cuando éste está apagado. También es importante determinar la aceleración a la cual se va a ir aumentando el movimiento del láser. Existen varios parámetros más que se pueden controlar, pero estos son los más importantes. En el caso del generador del código G, es importante determinar la velocidad de movimiento, ya que según esta se realizará o un grabado o un corte más profundo. A continuación se puede observar un video de la máquina antes de colocar su láser y se puede observar que realiza figuras con un esfero. Mediante esta prueba solo se trató de determinar que los movimientos de la máquina y de sus motores sean correctos. En este siguiente video se puede observar cómo la máquina ya comienza a grabar en Fomix de color negro. A continuación se puede observar diferentes imágenes de prueba. Como dijimos en el video, se realizaron pruebas con esferos, pruebas ya grabando en madera, pruebas grabando en cartón, pruebas grabando en Fomix y pruebas ya realizadas con relleno de las imágenes. En este video se puede observar cómo mediante el código G se puede controlar el movimiento del láser y cuando se enciende y se apaga este. Existen diferentes extensiones para la generación del código G y de estas dependerá cómo se genere el código. En el caso de la extensión que se ocupó, que es el 305 Engineering, esta permite el encendido y apagado continuo del láser, lo cual evita que éste se queme y da una mayor durabilidad a su
a su herramienta. En la siguiente imagen se puede observar cómo se realiza el grabado en Fomix. Se puede ver que la velocidad es mucho más alta, la velocidad de movimiento de la máquina es mucho más alta a comparación de cuando se graba en madera. Estas son los diferentes tipos de pruebas que se realizaron para determinar la buena funcionalidad de la máquina. Previo a esto se debió realizar una calibración de los parámetros anteriormente explicados, como eran la velocidad, la aceleración, el número de pasos que requiere para moverse 1 milímetro cada uno de los ejes. Y esto nos da una máquina bastante funcional y que realiza sus movimientos con precisión y también su grabado. Esta máquina ocupa un láser de 200 milivatios, lo cual le permite realizar cortes en Fomix de colores oscuros y grabados en madera, cartón, cartulina, etc. En este caso también se puede observar el grabado del mismo logo anteriormente visto, pero en madera. Se puede observar que la velocidad de grabado es mucho más lenta y por lo tanto el tiempo que va a tomar realizar el grabado en madera va a ser mayor. Pues como un dato importante que vale recalcar es que en este semestre se aprendió bastante en la materia de ingeniería mecatrónica, ya que se realizó un completo diseño mecánico de dimensionamiento de los elementos electrónicos que se requiere y un control del software para realizar una máquina grabadora láser CNC. Es importante recordar que se aplicaron diferentes conceptos aprendidos en la máquina de mecánica también, como la transmisión de movimiento, transmisión de potencia por medio de correas dentadas y tornillos. También se puede recalcar como un gran aprendizaje los diferentes sistemas para realizar la tensión de las correas dentadas, como se puede observar en el eje Y y en el eje X de la CNC. En este caso es importante que se realice una buena tensión para que el movimiento sea el adecuado. No debe ser la banda o la correa muy tensa ni muy floja. Estas son varias de las lecciones aprendidas y como mejoras pues se puede indicar que se podría acomodar de mejor forma la parte del sistema de control, el cableado, se podría ampliar también el área de trabajo de la máquina, ya que el área de trabajo de la máquina es restringida a 10 centímetros por 10 centímetros y se podría realizar el cambio de herramienta para realizar grabados con cualquier otra herramienta o cortes. Muchas gracias.